entrevistas en sintonía con vos. Bueno, y en la semana conocíamos la noticia de Charlie, el cuidacoches que fue imputado este jueves por 6 hechos de amenazas cometidos en calle Mendoza al 1300. Saludamos a la concejala del Partido Iniciativa Popular, a Fernanda Gigliani, que fue la autora de uno de los proyectos en el consejo, que se va discutiendo para encontrar una solución al respecto. Bueno, Fer, antes que nada te saludo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, todo tranquilo. Bueno, Fer, consultarte cuál es hoy el principal punto que se va discutiendo. Imagino que es el registro de cada una de las personas que están trabajando en la calle. Sí, en realidad es un debate que nosotros intentamos dar a mitad del año pasado, sin buenos frutos, digamos, no logramos que el resto de los concejales lo ponga realmente en agenda. A fin de año empezamos a por lo menos a exponer las iniciativas que ya están presentadas, y te diría que el principal obstáculo que vamos a tener que discutir es, primero, prohibición o regulación. Esa es la principal, me parece el principal debate que nos debemos en primer lugar. Creo que la prohibición hasta ahora no ha resuelto absolutamente nada. La prohibición es de alguna manera una estrategia para patear la pelota, para tirar la discusión para adelante. Sí creo que estamos frente a un fenómeno social, en la mayoría de los casos producto de la exclusión, y que el Estado no se puede hacer el distraído en este tema, y que por otro lado vos tenés un universo de gente que sí, que se organiza para adueñarse del espacio público, para cometer delitos como es el de extorsión, pero que me parece que respecto del otro universo, que es de trabajadores y trabajadoras informales, que hace muchísimos años que llevan adelante esta tarea, bueno, el Estado se debe otra función, y que me parece que es lo que el Consejo tiene que abordar. Particularmente en nuestro lugar creemos que el Estado lo primero que tiene que tener es un registro de estos trabajadores y trabajadoras, donde quede perfectamente establecido cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, que tienen que estar perfectamente identificados, que quienes llevan adelante esta tarea y la hacen de una manera absolutamente noble, están pidiendo la identificación, quieren estar identificados, no quieren estar mezclados con aquellos que cometen delitos. Y después también me parece que hay, el caso de Charlie me parece que también nos hace o nos debería hacer un poco reflexionar. Yo no quiero vivir en una ciudad donde de repente, bueno, el vecino se vea obligado permanentemente a tener que ir a la policía, a denunciar, y creo que del discurso de Charlie también se desprenden algunas cosas. Si yo mal no recuerdo, él dice que todas las semanas tiene que pagarle a alguien, o que hay gente que pretende cobrarle por esa parada. Digo, bueno, indudablemente lo que dice Charlie también está desprendiendo la realidad de la ciudad, de ciertas mafias, por decirlo de alguna manera, que se apropian del espacio público. Y creo que también para dar este debate, porque es un debate complejo, también tenemos que sacarnos prejuicios de encima. Yo lo que noto a veces es que hay una doble vara. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy tenemos una empresa que explota el espacio público, que es Tránsito Rosario, y que cobra, hace una explotación comercial por el estacionamiento medido. Y eso no es algo que hoy gran parte de la sociedad esté discutiendo. Por otro lado, tuvimos experiencias como la de colectividades, como la de la cooperadora del Hospital Alberdi, donde desde el mismo Consejo autorizamos a la cobra de una tarifa fija, por aquellos que decidían estacionar, ya sea en la Florida o ya sea en las colectividades, y tampoco fue cuestionado por la sociedad, o sea, fue aceptado por la sociedad. Por eso creo que tenemos que quitarnos de alguna manera el prejuicio, o partimos de la base de que el espacio público es público y por lo tanto nadie puede explotarlo comercialmente ni obtener una cifra de dinero por eso, por lo cual creo que ahí se nos caerían todas estas experiencias exitosas con organizaciones de la sociedad civil. También habría que discutir, digamos, que una empresa privada explote el espacio público, o podemos pensar justamente en estas experiencias exitosas con organizaciones de la sociedad civil, pensar cómo el Estado puede, para mí, el registro, y en esto quiero ser clara, nosotros no pretendemos instituir el trabajo de trapito en la ciudad de Rosario, pero sí creemos que tiene que haber un periodo de transición donde este registro le sirva de excusa al Estado para poder ir construyendo en conjunto con estos trabajadores y trabajadoras informales proyectos de vida de inclusión sociolaboral alternativo.
Esa es un poco la estrategia y la idea que nosotros tenemos. Y respecto de aquellos que cometen delitos, y bueno, la justicia tiene que ponerse también en el lugar en que tiene que ponerse, tiene que investigar y tiene que también sancionar. Digo, porque si no queda esta nebulosa donde parece que todos son lo mismo, y me parece que ahí ya empantanamos la discusión y va a ser muy imposible dar un debate serio en el tema. Fernanda, vos sabés que, bueno, mientras hablabas recién me dejabas pensando y con razón también acerca de lo que decías del estacionamiento medido, porque hoy, a ver, muchos ciudadanos consideran injusto que se le cobre por un espacio público y en algunos casos, por ejemplo, en el centro, en la zona de Pellegrini, son zonas que también deben pagar estacionamiento medido. Exacto, por eso digo que ahí me parece también cierta hipocresía. Está bien, en este caso estamos hablando de particulares que se arrogan esa facultad, pero mirá, te tiro otro ejemplo. Hoy tenés muchos kioscos o almacenes que recargan la tarjeta móvil, por ejemplo, y te están cobrando un plus en la recarga, algo que está prohibido por una ordenanza también de nuestra autoría. Y no noto tampoco tanto escándalo, digamos, al respecto. Yo creo que hay un prejuicio de antemano en la discusión de este tema. Sí, y insisto en esto, si el espacio público es público, discutamos absolutamente todo. Yo sí creo que no puede cualquier particular arrogarse el uso del espacio público, como tampoco, no solamente por cobrar, sino que cualquiera no puede arrogarse la utilización del espacio público. Ahora, por eso queremos darle un marco normativo. Sí. Por eso queremos que, al igual que se creó el pliego licitatorio y se autorizó a que la empresa Tránsito Rosario pueda cobrar por el estacionamiento medido, bueno, que también nos demos un marco regulatorio, pero acá creo que hay otra cuestión de fondo, que insisto, y no nos podemos hacerlo distraído en esto, hay una cuestión social detrás de un gran universo de trabajadores y trabajadoras informales que hace muchos años que llevan esta tarea, que también hay que decirlo, así como se dio el caso de Charlie, donde muchos de los trabajadores que están en el sector lo denunciaron, vecinos lo denunciaron, también hay un montón de cuidacoches o trapitos, como se los quieran llamar, que son protegidos por los propios vecinos del barrio. Sí. Entonces, me parece que hay diversas situaciones que va a ser muy complejo generar una única norma para todo este universo, pero hay que hacer la tarea, hay que hacer el esfuerzo. Y me quedo con esta posibilidad de registro y también otra de las cuestiones que me dejan pensando, ¿cómo se lograría en espectáculos masivos cada vez que juega? Ayer jugó Central, va a jugar Newell's dentro de una semanita, porque también esto se lo vincula a organizaciones delictivas, se lo vincula mucho también a todo lo que tiene que ver con las organizaciones en cuanto a las barras bravas de cada uno de los clubes. Y en eso también hay bastante hipocresía, porque parece que es un tema que nadie quiere tocar, ¿no? Ni la justicia, ¿no? Nos hacemos un poco los distraídos y todos sabemos que en esos eventos masivos, fundamentalmente los futbolísticos, bueno, están quienes administran el espacio público. De hecho, tuvimos el escándalo de lo que fue el show de Tini Stoessel, y después, cuando el Estado hizo lo que tenía que hacer, coordinó entre los distintos niveles, fíjate que la cosa se resolvió. Es decir, que cuando el Estado está presente y quiere, puede. Me parece que ese es un poco el mensaje, Cuando el Estado está presente, lo puede hacer. Entonces, me parece que lo que no podemos permitirnos, y fue mi enojo un poco el año pasado en el Consejo, porque insisto, antes del receso invernal pedí que esto se pusiera en agenda y no hubo voluntad por parte de los concejales para ponerlo en la agenda, hubo en agenda otros temas que tal vez no eran tan prioritarios, es que los vecinos de la ciudad de Rosario padecen esta situación todos los días padecen la extorsión de quienes se arrogan el uso violento del espacio público. También los cuidacoches y los trapitos de estos trabajadores informales que están hace mucho tiempo y que incluso tienen un respeto por parte de los vecinos, también nos piden una regulación, también nos piden no quedar a merced de las áreas de control que le quitan permanentemente sus instrumentos de trabajo, con lo que les cuesta después reponernos, con situaciones incluso a veces violentas y hasta arbitrarias por parte de la administración. Entonces, acá hay varios actores que están pidiendo que el Estado se ponga los pantalones largos y que regule. Yo insisto en esto, creo que la prohibición no resuelve absolutamente nada. La prohibición, de alguna manera, me parece que es lavarnos las manos, que es un poco lo que pasó con el Código de Convivencia, ¿no? Hacer como que estábamos regulando algo y en realidad, díganme ustedes, desde que se votó el Código de Convivencia hasta ahora, ¿qué se resolvió? No se resolvió nada. Bueno, justamente iba ahí, fuiste muy crítica en su momento con el Código de Convivencia. Sí, y con esto, ¿no? Porque me parecía que era un poco humo, que algunos concejales oficialistas se enojan, pero fue un poco de humo de hacerle creer a los rosarinos y rosarinas que el Consejo estaba abordando el tema de los cuidacoches. Y la verdad es que no se resolvió nada. Entonces lo que digo es,
saquémonos la hipocresía de encima, laburemos de verdad, no hagamos como que, sino laburemos de verdad. Es un tema complejo, es un tema que, insisto, va a ser complejo por la realidad misma, porque vos tenés aquellos que son realmente cuidados por los vecinos, defendidos por los vecinos, incluso los vecinos los defienden frente a las áreas de control que quieren sacarle sus cosas. Vas a tener aquellos que forman parte de organizaciones criminales y a los cuales vas a tener que abordarlo de otra manera. No podés meter en el mismo universo y en la misma normativa a quien comete delito que aquel que tal vez está cometiendo una falta municipal. Entonces, me parece que es un poco el desafío y que, perdón que sea un poco a veces desesperanzada, pero me parece difícil que sea un debate que pueda darse en un contexto electoral también. Claro. Porque acá, digo, todos quieren de alguna manera contentar o no decir lo que piensan en el fondo, o a veces algunos incluso utilizan electoralmente este tema como diciendo que con la prohibición resolvemos todo, y la verdad es que no. Digo, la práctica lo dice. No lo Sí, yo, se utiliza, se utiliza lo políticamente correcto en estas épocas. Exactamente. Por eso digo que me parece que perdimos una oportunidad de dar este debate el año pasado. Veo difícil que en un año electoral se dé. Ojalá me esté equivocando, ojalá tengamos esta charla en un tiempo y tenga que decir que me equivoqué, pero me parece que no podemos dejar a los rosarinos sin normativa respecto de este tema. Me parece que lo que ya se votó demostró y demuestra en la realidad que no funciona. E insisto, yo desconozco a Charlie, ¿no?, particularmente, pero esto de la prohibición de acercamiento, de tener que también someter a quienes quieren denunciar todo el tiempo, ir a la comisaría, hacerlo, me parece que hay que escuchar también entre líneas esto de que él le tiene que pagar a alguien para tener esa parada, para poder tener ese espacio. Digo, bueno, está diciendo algo este cuidacoche, ¿no? ¿Quién es ese otro que se está rogando el uso del espacio público y tarifa, y cobra a otros por ese uso? Me parece que el Estado se queda solamente en Charlie, estamos perdidos. Me parece que hay que indagar un poquito más, hay que ir un poquito más atrás. Me meto en lo que es la letra chica. A ver, ¿cómo debería ser el registro de cada persona y cómo se divide en el tema de las zonas en cuanto al estacionamiento? Bueno, eso también va a ser complejo. Nosotros lo que planteamos en nuestra normativa es que el registro tiene que ver también con ir respetando la historia de cada uno. Vos tenés cuidacoches o trapitos que están hace muchísimos años en un lugar ya y que, insisto, están defendidos y además son queridos por los propios vecinos. La idea, me parece a mí, es sostener esos lugares y esos espacios para quienes están hace ya mucho tiempo. Nosotros planteamos como un requisito, varios requisitos para la inscripción, pero uno que nos parece fundamental es estar inscripto en alguno de los cursos de capacitación y formación educativa y profesional que hay a nivel municipal y provincial, porque insisto en esto, nosotros no queremos instituir el trabajo de trapito, nosotros lo que queremos es usar de excusa y generar, digamos, te diría, hasta un periodo de transición para que el Estado, de manera artesanal, porque esto es así, es persona con persona, viendo su realidad social, su realidad familiar, empiecen a construir proyectos de vida de inclusión sociolaboral alternativos. Entonces, bueno, que estén inscriptos en cursos de capacitación educativos, profesionales, laborales, que ya existen, para nosotros es un requisito fundamental. Y después, también que esta persona tiene que saber que esa autorización que el Estado le da es precaria y que tiene que cumplir también deberes. Entonces, quien no lleve adelante quien no se ponga su identificación, o quien lleve adelante, por ejemplo, prácticas violentas o extorsivas. En nuestro proyecto nosotros decimos que la contribución económica es voluntaria. Nosotros no tarifamos el espacio público. Para nosotros la contribución tiene que ser voluntaria, y quien, por ejemplo, pretenda alguna tarifa fija o definida, bueno, está transgrediendo la normativa y por lo tanto a 3 llamados de atención se le quita ese permiso. Está bien, y perdón, porque justamente iba justamente a eso. El que no cumpla, y en el caso que no lo cumpla y se le saque el registro, quizás lo puede seguir haciendo, a ver, como poder no, pero quizás lo siga haciendo en otra zona de la ciudad de Rosario. Sí, pero a ver, insisto en esto, si es voluntario no pasa nada. Digo, porque hoy es así. Es más, se daba una discusión sobre si en el sector del estacionamiento medido podía haber gente que pida voluntariamente una contribución económica. Yo creo que sí. Es decir, después está en el vecino, si además de que pagó el estacionamiento medido, quiere colaborar, claro, con un tercero.
Lo que no podemos hacer, para mí sí, es en un lugar donde vos ya tenés estacionamiento medido, obligar al vecino además a pagar una tarifa a un cuidacoche, porque habría una doble imposición. ¿Quién llevaría el control de todo eso? Y bueno, eso lo tiene que hacer el Estado. Yo sabés que creo que en definitiva acá se le esquiva el cuerpo porque el Estado no se quiere hacer responsable de controlar esto. Claro. Esto es tan simple como eso. Cuando hay eventos masivos, el Estado demostró que cuando quiere puede. Cuando quiere puede. Perfecto. Y acá tiene que haber también, digo, un control social. Los propios vecinos son los que también te dan la información, así como en el caso de Charlie los propios vecinos iban y denunciaban. Los propios vecinos van a ser también custodios de que esto se lleve adelante. Fer, te cambio de tema y te pregunto lo que se está debatiendo por estas horas en el Consejo, la posibilidad de aumento nuevamente en el sistema de transporte, en este caso en los taxis. Bueno, había quedado pendiente del año pasado. A ver, la realidad es que todos los insumos del transporte en general son dolarizados y así como cada uno en su casa sabe que todo ha aumentado, bueno, los insumos también a los taxistas aumentan. El aumento que generalmente da el Consejo Municipal es de alguna manera la paritaria también de los peones, esto también hay que decirlo, es decir, de esos otros trabajadores que si el Consejo a veces no aumenta la tarifa, no tienen un aumento de sus ingresos. Pero bueno, a mí la bronca que me genera es que, y lo discuto siempre con las cámaras y lo discuto con los actores del sistema, es que siempre estamos discutiendo aumento de tarifa y nunca discutimos el sistema. Y me parece que también estamos frente a un momento crítico donde los propios actores y quien habla también se ha opuesto al ingreso de Uber a la ciudad de Rosario, porque sabemos el daño que puede causar. En realidad el daño es la destrucción del sistema que tenemos, pero también lo hablo con los propios actores, si no mejoramos el sistema, porque hay mucha queja de los usuarios respecto de la calidad del servicio. Entonces, si no mejoramos el servicio y estamos siempre discutiendo tarifa, también se va a destruir el sistema y los propios usuarios se van a llevar puesto el sistema. Entonces, yo lamento, hay muchísimas iniciativas que nosotros tenemos presentadas para mejorar el sistema y la verdad es que generalmente la actitud del otro lado es siempre oponerse, directamente oponerse. Entonces, yo espero, más allá de que sea un año electoral, de que estemos en condiciones de discutir la eliminación de la obligatoriedad de la radio, que estemos en condiciones de discutir otras tantas iniciativas que tenemos que creemos que pueden llegar a mejorar el sistema. Contame, por último, en el 2017 presentaba un proyecto con el objetivo de mejorar el transporte público, lo recuerdo, y en las últimas horas se reflotó esta chance con los llamados taxi colectivos. Bueno, contanos de qué se trata y si esto se está tratando realmente. No, de hecho, la gracia es que quienes ahora promueven esa iniciativa se opusieron en el 2017, digamos, muy fuertemente a la iniciativa que habíamos presentado. Es simplemente, repensar. Nosotros allí habíamos hecho una estadística muy importante y que era alarmante, ¿no? De que los cientos y cientos de autos que ingresaban al área central cotidianamente lo hacían con un solo ocupante. Esto desde el punto de vista del tránsito, obviamente es alarmante. Desde el punto de vista de la contaminación también es alarmante. La calidad del aire que respiramos los rosarinos y rosarinas en el área central es alarmante. Y por lo tanto nos parece que ahí hay que llevar adelante políticas públicas. ¿Cuál sería la principal? Bueno, tener un transporte masivo de pasajeros que esté a la altura de las circunstancias. No lo tenemos hoy y me parece que estamos lejos de tenerlo. Es decir, ¿cómo haces para desalentar el uso del automóvil individual y que la gente decida trasladarse para su trabajo y demás en colectivo? En el mientras tanto, nosotros lo que pensamos, tomando incluso experiencias a nivel nacional e internacional, es el taxi generando corredores exclusivos donde el taxi, decíamos taxi colectivo, cómo el taxi podía compartirse con otras personas. Que en la práctica te diría que algunos rosarinos y rosarinas lo hacen. Muchas veces vos estás en una parada de taxi y entonces dicen, ¿vos para dónde vas? ¿Vos para dónde vas? Bueno, y a veces se comparte ese pasaje, pero bueno, la idea es instituirlo con un sistema concreto, que es la del taxi colectivo. Y bueno, nos parecía que era una alternativa para evitar que gente, decida movilizarse con su automóvil individual o que personas individuales utilicen capaz que un taxi solo cuando pueden hacerlo compartidamente.
Fernanda, creo que sí. en este caso las aplicaciones ayudarían un montón. Perfecto, bueno, Fer, clarísimo. Como siempre, agradecerte obviamente la comunicación, esperemos que esto se pueda tratar, que pueda llegar a buen puerto y que en definitiva, como decías vos, en un año de elecciones se tomen cartas en el asunto y no se piense solamente en un voto más, un voto menos, sino que se charlen las cosas que se tienen que charlar por el bien de cada uno de los ciudadanos. Exactamente, así es. Fer, Espero que así sea. gracias. Les mando un abrazo grandote. Un abrazo grande. Bueno, Fernanda Gigliani, concejala del Partido Iniciativa Popular, con nosotros, hablando de un tema delicado en la ciudad de Rosario, precisamente de los cuidacoches, los llamados trapitos.